Las personas somos bastante complejas. No somos simplemente carne y hueso, sino que también somos todo lo que nos hace diferentes e iguales entre nosotros. Por ejemplo, la sexualidad es bastante compleja, única y diferente en cada persona. ¿Alguna vez te preguntaste por qué te gusta tal persona y no otra? ¿O por qué nos comportamos de cierta forma si somos varones o mujeres? ¿O tal vez se burlaron de vos por hacer algo que no se suponía que debías hacer siendo varón o mujer? Bueno, ahora un intento por comprender todas esas preguntas. Uno de los aspectos que define nuestra sexualidad es lo que llamamos sexo biológico o simplemente sexo. Hace referencia a los cromosomas, las glándulas, la forma de los genitales y las hormonas sexuales. El sexo se manifiesta básicamente de tres formas. Entonces, una persona puede ser mujer, es decir, que nace con cromosomas femeninos y aparato reproductor femenino. Varón, que nace con cromosomas masculinos y aparato reproductor masculino. Intersexual, cuya biología presenta características de ambos sexos. Esta es una condición natural en la cual los cromosomas de una persona no coinciden con sus genitales. Es decir, puede presentarse una combinación entre cromosomas masculinos y genitales femeninos o viceversa, o algunas combinaciones entre órganos sexuales femeninos y masculinos. Cuando nacemos, quien nos recibe nos designa un sexo biológico según quepamos más en la categoría de hombre o mujer. Esto es así porque nuestra mamá o papá deben registrarnos en nuestros documentos nacionales de identidad con nuestro nombre y elegir nuestro sexo, varón o mujer. Entonces, ¿qué pasa con las personas intersexuales? En un comienzo deben ser registrados sí o sí en su documento como varón o mujer, porque en los DNI argentinos no existe otra categoría que no sea masculino o femenino. Muchas veces, los bebés intersexuales son operados al nacer por decisión de sus padres para caber forzadamente en la categoría de hombre o mujer, pero lo recomendable es que la misma persona decida qué hacer con su propio cuerpo al desarrollarse. Entonces, ya sabemos que el sexo es la categoría que se nos asigna al nacer por nuestra biología. Pero, ¿qué pasa cuando vamos creciendo? Nos expresamos, nos conocemos, nos relacionamos con los demás. Y va surgiendo otra de las dimensiones de la sexualidad, nuestra identidad de género. El género es algo que puede cambiar con el tiempo, con la cultura, con mis valores. Tiene que ver con mi manera de vestir, de hablar, con mis modales y también con los roles que la sociedad prevé para mujeres y hombres. Por ejemplo, se piensa que el rosa y los vestidos son para niñas y el celeste y los pantalones para niños, pero esto no tiene ningún fundamento, y no ha sido así históricamente, ya que hasta el siglo pasado el rosa era para varones y el azul para niñas, y los niños eran quienes usaban vestidos. Según mi identidad de género entonces, básicamente puedo ser cisgénero cuando mi sexo biológico coincide con la identidad con la que me siento cómoda. Por ejemplo, si biológicamente soy mujer y me siento conforme siendo mujer, vistiéndome como una mujer, hablando como mujer, o puedo ser transgénero, si mi sexo biológico no coincide con cómo me siento. Por ejemplo, si tengo órganos sexuales femeninos, pero siento que soy varón. Esta es la identidad de género, cómo me siento con respecto a mi sexo biológico. Puedo expresar mi género como una persona femenina, masculina o andrógina, que es la combinación entre las dos anteriores. Esto último es lo que se llama expresión de género, es decir, cómo manifiesto mi género. Por último, otra de las dimensiones que nos constituye sexualmente es la orientación sexual, y esta es la dimensión que más tiene que ver con la afectividad. Es la capacidad, independientemente de mi sexo o de mi género, para sentirme atraída emocional, sexual y afectivamente por otras personas. Conocemos personas heterosexuales que se sienten atraídas sexual, afectiva y emocionalmente por personas de un género diferente al suyo, como cuando un hombre se siente atraído por una mujer. Personas homosexuales que se sienten atraídas afectiva y sexualmente por otras personas de su mismo género, como cuando un hombre se siente atraído por otro hombre o una mujer se siente atraída por otra mujer. Y personas bisexuales que sienten atracción por personas de ambos géneros. También podemos conocer personas asexuales, por ejemplo, que no se sienten atraídas por ningún género. Hay tantos tipos de orientaciones sexuales como personas en el mundo, ya que la orientación sexual se define por las personas a las que me siento atraída y sabemos que sobre gustos no hay nada escrito. Hagamos un repaso. El sexo es la categoría que se nos asigna al nacer por nuestra biología. El género son los roles que me impone la sociedad y la cultura dependiendo de mi sexo y puedo estar de acuerdo o no con ello. La expresión de género es cómo manifiesto mi género
y la orientación sexual depende de mis gustos y afectos por las otras personas. Es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, hay algo muy simple detrás de todo, y es que no importa el sexo con el que nazcas, con qué género te identifiques, cómo decidas expresarlo o por qué persona sentís atracción. Lo importante es que nos respetemos y nos amemos como personas valiosas que somos, a pesar de nuestras diferencias, porque somos únicos y eso está bueno.